Buenos días, a continuación se presentará una aplicación financiera con CAPM por Dayana Pinilla, Valentina Montenegro y Catherine Martínez. Se creó un portafolio de inversión con tres activos que hacen parte del índice Colcap con el fin de estimar un pronóstico de su rendimiento y volatilidad para el 26 de mayo del 2021, relacionada a tres variables exógenas con una periodicidad diaria de los últimos 5 años. Para reflejar el valor del mercado se toma el Colcap, el cual es un indicador que muestra las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia. El portafolio incluye activos que pertenecen a diversos sectores. Estos son ISA, una empresa mixta de generación y comercialización de energía, vías y telecomunicaciones, y su accionista mayoritario es el gobierno. Nutresa, un conglomerado de procesamiento de alimentos donde el comportamiento de su acción en lo que lleva del año ha sido estable. Y finalmente, Preferencial da Vivienda, un banco que hace parte del grupo empresarial Bolívar. El comportamiento de la acción ha presentado una leve tendencia a la baja con signos de recuperación en los últimos días. Como variables exógenas se tomaron la VR, unidad que refleja el poder adquisitivo de la moneda con base en la variación del IPC, por lo tanto se espera que tenga una relación directa con los activos seleccionados. En segundo lugar, la TRM, que refleja la cantidad de pesos por dólar y es uno de los determinantes de flujos de bienes y servicios que ingresan al país con respecto al resto del mundo. Y finalmente, la TPM, tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por los préstamos OMA y tiene relación negativa con el precio bursátil, justificada principalmente por el premio por riesgo. Además, se tuvo en cuenta la TES como activo libre de riesgo y la TIF. Ahora procedemos al código para estimar el modelo CAPM y CAPM empleado del portafolio y evaluar sus retornos y pronósticos. Comenzamos trabajando los retornos bajo la diferencia logarítmica y en el caso de los test con equivalencia de tasa, eliminando el primer dato con el fin de tener un mismo tamaño. Continuamos generando los beta CAPM para cada variable, restando el activo libre de riesgo. El activo de Nutresa es significativo tanto global como individualmente al 1%. Se rechaza la hipótesis nulada que es diferente de cero. Tiene un beta de 0.036, lo cual indica que al ser menor a 1 es menos riesgosa que el mercado. La prima de riesgo explica un 3.8% la variabilidad del retorno de Nutresa, el cual es un valor bastante bajo. Siguiendo con la preferencial de vivienda, esta significativa tanto global como individualmente al 1%, rechazando la hipótesis nula siendo diferente de cero. Tiene un beta de 0.0293 y es menor al valor crítico de 1.64, por lo cual el activo es menos riesgoso que el mercado y la prima de riesgo explica en un 1.3% la variabilidad del retorno. Finalmente, ISA, el intercepto no es estadísticamente significativo al 1% porque tiene un p-valor de 0.317 y este es mayor al alfa. El beta de ISA es de 0.022, el cual es estadísticamente significativo al 10% y menor a 1 y al valor crítico, por lo que es menos riesgoso que el mercado. En cuanto a la prima de riesgo, esta explica en un 0.05% la variabilidad del retorno. Al generar la cartera de los activos, gráficamente no podemos evidenciar tendencia ni estacionalidad. Los tres activos han tenido un comportamiento similar de irregularidad. Se evidencia una fuerte caída que representa el dato atípico y corresponde a la recesión causada por la pandemia a finales de 2019. Se encontró que Da Vivienda es el activo con mayor retorno promedio, seguido de ISA y finalmente Nutresa. En cuanto al rendimiento y volatilidad, encontramos que el mercado presenta una alta volatilidad dada la coyuntura mundial. La acción con el mayor rendimiento y volatilidad es ISA, seguida de Preferencial Da Vivienda y Nutresa, la cual ha presentado pérdidas. Con el índice de Trading Share se evidencia que Nutresa y Da Vivienda presentan valores negativos y solo ISA valores positivos en los dos índices, por lo cual se considera el mejor activo. Ahora con las covarianzas vemos la relación entre las variables. Todos los valores están alrededor de 0,3, por lo cual se acercan a cero y decimos que no hay una relación lineal entre ellos, por lo que consideramos el perfil de este portafolio moderado. Siguiendo la estimación, se tomó una rentabilidad del activo libre de riesgo de 0,0003. Se generó la cartera para definir la frontera eficiente minimizando el riesgo con 20 simulaciones. La opción 19 es la que promete el mayor retorno, pero también la de mayor riesgo de acuerdo al VaR. Elegimos una opción intermedia de acuerdo al perfil, donde en el portafolio parcial ISA tiene una ponderación del 44,98%, Nutresa del 30,84% y Da Vivienda del 24,17% con un VaR de 1,64%. Al graficar la frontera eficiente, la línea coincide con el punto de tangencia en la opción intermedia u simulación 19, es decir, la opción de Nutresa con 9%, Da Vivienda con 25% e ISA con 66%, con un retorno del portafolio del 0,05% y un riesgo de 1,96%. Esta sería la opción gráfica parcialmente eficiente. Ahora
se calculó el portafolio eficiente y tangente, que sugiere que las participaciones deben ser Nutresa de 62%, Da Vivienda 22% e ISA 15% con un riesgo del 1,4%, para lo que se traen dichas participaciones y se hace la estimación del portafolio completo. Luego se colocan estas ponderaciones para calcular el retorno del portafolio completo. Con esta ecuación retomamos el modelo CAPM que teníamos desde el inicio, es decir, la resta entre el activo y el libre de riesgo, entre el mercado de libre de riesgo y la regresión entre los dos, donde el alfa es negativo y no es significativo al 5%, dado que el p-valor es mayor al alfa, por lo tanto no hay un exceso de retorno del portafolio. Por otro lado, la prima de riesgo explica en un 3,8% la variabilidad del portafolio. Ahora se realiza la prueba del beta, donde se evidencia que el beta es menor a 1, entonces se plantea la hipótesis alterna, considerando que el beta es menor a 1, se puede afirmar que el portafolio es menos riesgoso que el mercado. Continuando con el CAPM ampliado, incluimos la TRM, el VR y la tasa de política monetaria. El modelo CAPM estimado nos indica que solo el beta y la TRM son significativos al 10%. La prima de riesgo de mercado explica en un 3,917% la variabilidad del portafolio, lo cual es muy bajo. Para el modelo final, dejamos las variables significativas y vemos un pequeño cambio en el R cuadrado, que ahora es de 3,984%. Seguimos con la validación de los supuestos de ruido blanco del modelo. En cuanto a la normalidad, vemos que el p-valor es menor al alfa, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y podemos afirmar que no hay normalidad. Los Q en la prueba de autocorrelación nos indican que no se cumple el supuesto de ruido blanco, dado que los p-valor son menores al alfa. De igual forma, en el correlograma vemos que hay varios rezagos fuera de la zona de no rechazo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y la correlación no es diferente de cero. La prueba de homocedasticidad nos muestra que los p-valor son menores al alfa y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y no hay evidencia para afirmar que los residuos son homocedásticos. Como no se cumple ninguno de los tres supuestos, se incorpora un modelo ARIMA con variables exógenas, en este caso el VR. Como vimos en el correlograma, hay varios rezagos fuera del intervalo donde tanto el arco como el 2 es de los más significativos, por lo que decimos hacer un ARIMA 2,2. En el modelo, los rezagos MA, AR, el beta y la variable exógena son significativas al 10%, lo cual nos indica que es un modelo parcialmente apropiado. Volvemos a validar los supuestos y encontramos que para este modelo, en la prueba de autocorrelación, los p-valor son mayores al alfa, por lo que no rechazamos la hipótesis nula y decimos que los coeficientes no están autocorrelacionados. Cuando vemos la prueba de Harke-Vera, el p-valor sigue siendo menor al alfa y no hay normalidad. De igual manera pasa con la homocedasticidad, dado que los p-valor aún son menores al 10%. Para dar solución a este problema, se estima un modelo de heterocedasticidad condicionada con un Garch 1,1 y un ARMA 2,2 y una distribución de Head. En el modelo vemos que los p-valor de los coeficientes son menores al alfa y por lo tanto son estadísticamente significativos. En la prueba de Jumbox, los p-valor son mayores al alfa, por lo que no rechazamos la hipótesis nula y hay una evidencia para afirmar que los coeficientes no están autocorrelacionados. En la prueba de los Jumbox vemos que los residuales al cuadrado de igual forma, los p-valor también son mayores al alfa, por lo que no rechazamos la hipótesis nula y decimos que los coeficientes son homocedásticos. Con esto el modelo estimado cumple con los tres supuestos de ruido blanco y la ecuación de la media de la varianza la observamos en la pantalla. Seguimos con el valor de riesgo, donde vemos que hay un pico contundente que corresponde al inicio de la pandemia del COVID-19, donde no se tenía prevista una caída en el precio de las acciones. De acuerdo al VaR, la máxima pérdida que estamos dispuestas a asumir es de menos 0,026. En el siguiente gráfico vemos la comparación del VaR del Garch en azul y en rojo la del VaR normal. De igual forma, se refleja que la caída está por debajo de la línea de distribución normal. En el backtesting, el modelo estimado recogió la mayor pérdida de los datos, exceptuando los momentos donde están los puntos rojos, sin la caída más grande que se dio por el inicio de la pandemia. Finalmente, se pronostica que para el 26 de mayo el retorno del portafolio elegido sea de 0,27% y el riesgo de 1,3%. Esto nos indica que el riesgo de invertir en estas acciones no es alto y consecuente a esto no genera una rentabilidad considerable. Con todo esto, vemos que el portafolio elegido está alineado con el perfil de riesgo proporcionado por la correlación entre las variables. Asimismo, el modelo final estimado tuvo que pasar de un ARMA 1,1 a un ARMA 2,2, dado los rezagos presentados por la pandemia del COVID-19. Con este ajuste cumplió con los tres supuestos de ruido blanco, teniendo finalmente una ponderación de 62% para Nutresa, 22% para Vivienda y 15% para ISA. Gracias.